Bueno, la unidad 1, o sea, el tema de la unidad 1 es Introducción a la Microbiología. Y como ayer dije, me gusta interactuar, o sea, cuando quieran hacer alguna pregunta, interrúmpanme, por favor. Desgraciadamente no veo su nombre, pero de la mayoría, porque estoy compartiendo, nada más veo de 3 o 4. Entonces sería bueno que su apellido por lo menos me digan al principio y yo le pregunto tal cosa o yo quiero intervenir de esta manera, por favor, ya no hay ningún problema. Y hablamos de microbiología primero, porque es la ciencia madre, es la ciencia que agrupa a esos seres tan microscópicos imposibles de ver a simple vista que llamamos microorganismos. Entonces, hay diferentes definiciones acerca de la microbiología, definiciones que pueden ser más cortas que las que tienen en la pantalla, definiciones más largas y definiciones de hasta 3, 4 hojas en los diferentes libros de microbiología. En el diccionario Larousse directamente dice es la ciencia que se ocupa de estudiar a los microorganismos, o sea, más escueto todavía. Y por eso, aprovechando eso, soy enemigo de utilizar definiciones muy largas, porque no es cuestión de aprender de memoria, sino de retener exactamente el concepto. Entonces hemos puesto ciencia que forma parte de la biología y que está encargada de estudiar a los microorganismos como hongos, bacterias y virus, ¿verdad? Entonces, sabemos bien que todos estos microorganismos son de tamaño tan pequeño que no es posible observarlos a simple vista, sino que para observarlo en la mayoría de los casos utilizamos particularmente a bacterias y hongos, utilizamos un aparato llamado microscopio que nos permite resolver, que la capacidad de resolución de esos microscopios permiten observar esos microorganismos tan pequeños que miden en micras, en pequeños tamaños. Entonces, la microbiología, como sí, incluye a estos 3 grupos de organismos. Alguno me dirá, pero los virus, yo he leído que no son microorganismos, en su momento vamos a completar la definición, pero los virus están incluidos dentro de los microorganismos. Inclusive algunos que revisen sus libros, algunos libros un poquito más ya atrasados o anticuitos, van a ver que la microbiología en sus inicios en ella estuvieron incluidas la parasitología e inclusive durante mucho tiempo y hasta no hace mucho, la inmunología, que es la ciencia más nueva dentro de lo que se considera las ciencias biológicas, pero es una ciencia que ha dado grandes pasos y que hoy se la considera más bien una ciencia madre, porque en lugar de que la inmunología esté incluida dentro de la microbiología, más bien la inmunología es un paraguas, es una ciencia que agrupa a una infinidad de microorganismos y organismos superiores. Como sabemos, el tema de inmunología es bastante grande y largo. Por eso, en el caso de nuestro, hoy en día, la microbiología atiende a estos 3 grupos de microorganismos: hongos, bacterias y virus. En otras palabras, la micología para los hongos, la bacteriología para las bacterias y la virología para los virus. Siempre es bueno, cuando a veces no se recuerda una definición uno, por más corta que sea, referirse a la etimología de la palabra. Y lógicamente micro es pequeño, bio es vida, logo estudio de los microorganismos. Y como hemos indicado, esos microorganismos en nuestro caso están referidos a hongos, bacterias y virus. Pero como toda ciencia, es una ciencia, la microbiología es una ciencia inmensa, grande, que se la puede estudiar desde varios puntos de vista. Yo debería preguntarle en este momento, ¿han visto ustedes a través del microscopio a las bacterias?
estoy seguro que de los casi 40 y tantas personas que están ahorita en la clase, una o dos o tres o cuatro a lo sumo podrán decir sí hemos logrado observar bacterias, porque en algunos colegios los profesores de biología logran hacer algunas preparaciones para que puedan ver esos seres microscópicos que no los podemos ver a simple vista, ¿verdad? Pero la gran mayoría nunca han estado en contacto y ese es nuestro dilema, ese es mi dilema actual. O sea, ¿cómo puedo yo explicarles todo esto si no hago una práctica mostrándoles en detalle las características de los microorganismos, particularmente de bacterias y hongos? Entonces, imagínense en el año 2021, en pleno siglo XXI, que algunos no hayamos visto los microorganismos, particularmente bacterias y hongos. Si no hemos visto, entonces a veces el ser humano es muy escéptico. Dice, ¿qué voy a creer? ¿Dónde existe? No veo. Imagínense 1000 años atrás o 2000 años atrás. ¿Cómo iban a pensar en la existencia de seres invisibles como responsables de las bacterias? Pero cuando ustedes nos crean, las bacterias en sí y las levaduras, que son hongos unicelulares, fueron en realidad reconocidos, entre comillas, aunque no se sabía su existencia, como responsables de la transformación de los alimentos. Se sabe que los procesos que estos provocan en los alimentos, se tiene conocimiento de que eso ya lo conocían los seres humanos hace casi 10.000 años atrás. ¿Por qué? Porque las primeras cosas que aprende el hombre es a fabricar bebidas alcohólicas. Sin darse cuenta, la fabricación de los vinos, de las cervezas, vienen desde muchísimos años atrás. Y en esos procesos industriales o caseros, si quieren, intervienen indudablemente bacterias y levaduras que hacen una transformación de estos productos a obtener alcoholes, ¿verdad? Entonces, pero también se sabe que por la presencia de enfermedades el hombre desde tiempos inmemoriales comenzó a sospechar la existencia de algo como responsable de esas enfermedades. Recuerden, la Biblia con frecuencia nos nombra dos enfermedades bíblicas que llamo yo, la tuberculosis y la lepra. Y ambas son producidas por bacterias que pertenecen al mismo género bacteriano, el que hablaba ayer, el género Mycobacterium. Y estas enfermedades son mencionadas mucho antes inclusive de la venida de Cristo a la tierra. Para recordarles, cuando el pueblo judío estuvo sometido al pueblo egipcio durante muchos años, dicen durante 400 años, fueron los judíos que en su observación más directa le indicaron al faraón que allí en el núcleo familiar donde aparecía un tuberculoso o un leproso, con seguridad en poco tiempo más deberían aparecer otros leprosos y otros tuberculosos. Y ellos fueron los que sugirieron las primeras formas de separación de la persona enferma de la sana para evitar la contaminación, la diseminación de la enfermedad. O sea, un acto de bioseguridad, como hablábamos el día de ayer. Y para eso establecieron lugares lejanos de las poblaciones para llevar a todos estos enfermos con el propósito de evitar que sigan contaminando a los sanos. Inclusive había una norma, una ley en la época en la que estas personas enfermas estaban prohibidas de volver al núcleo familiar o a la población a la que pertenecían, y si lo hacían, debían gritar a cada momento impuro, impuro, impuro. ¿Para qué? Para que la gente se retire a su paso.
evitando así la contaminación. O sea, ya ellos tenían una idea de que algo se tenía que transmitir del enfermo al sano para que se produzca la enfermedad en el sano. Y por eso comienza, imagínense, eso podemos decir que son por lo menos 5.000 años antes de la era cristiana. Entonces, a través de las enfermedades se fueron poco a poco conociendo estas, y particularmente recién alrededor del siglo XVII de nuestra era se logra descubrir la existencia de las bacterias, como lo vamos a ver más enseguida. Entonces, pero ¿por qué hablo de esto? Eh, Posiblemente hasta en su casa no reciban la denominación de que es peligroso, los microbios son peligrosos, lávate las manos porque los microbios... Hay una infinidad de microorganismos que son altamente favorables a nuestra vida, a la ecología de nuestro medio ambiente. Es decir, en nuestro mismo organismo existen microorganismos que nos favorecen. Hay, por ejemplo, en el nivel del tubo digestivo, en la parte especialmente del intestino, microorganismos que ayudan a la asimilación de los últimos nutrientes que llegan a esa zona para que el intestino los pueda absorber. Entonces, esa microbiota es altamente favorable a nuestra vida. En otros segmentos del organismo también existen. Ni que se diga en el suelo, en la tierra, hay microorganismos que transforman los productos orgánicos en inorgánicos para que las plantas los puedan absorber. Entonces, no hay que pensar cuando hablamos de bacterias y hongos como que todas son malas. Se dice que menos del 1% son patógenas, la gran mayoría son saprofíticas, pero ese 1% es más que suficiente para desencadenar enfermedades tan graves como las que estamos viviendo. Y entonces la microbiología se puede clasificar de muchas formas, pero la más práctica desde el punto de vista de nosotros, hablo de los médicos veterinarios, es aquella microbiología que permite utilizar una clasificación como la que tenemos en pantalla, en general, industrial, ecológica, sistemática, agrícola, y he puesto en rojo médico-sanitaria, que es el área donde nos interesa. Yo voy a hablar mal de las bacterias patógenas, voy a hablar mal de las bacterias en general, pero me estoy refiriendo a las patógenas, dejando a un lado las saprofíticas, que son evidentemente importantes, como he dicho, para la vida en este globo que es nuestro mundo. Bien, cuando hablamos de microbiología general nos referimos a conceptos generales que tienen los microorganismos. Un ejemplo son seres demasiado diminutos, imposibles para observarlos a simple vista. Ese es un concepto general. Y podríamos mencionar otros más, ¿verdad? Industrial. Muchos de los microorganismos intervienen en la transformación de los productos. De manera general, en gran medida, bacterias y hongos tienen una maquinaria enzimática espectacular, y eso es aprovechado en la industria. Por ejemplo, la que más conocemos es la industria de la leche, ¿verdad? Y sabemos que ese producto tan noble, ese alimento tan noble, tan importante en la nutrición de los seres humanos en este caso, puede ser gracias a la intervención de enzimas o de las propias bacterias transformados en otros productos, como el queso, el yogur y otros, una infinidad de productos que son importantes. Pero también, si hablamos y volvemos a lo que decía de 8.000 o 10.000 años atrás, sabemos bien que las industrias de los alcoholes tienen que ver mucho con la participación de microorganismos, levaduras y bacterias. Si hablamos inclusive hasta la industria del cuero, en la transformación de ese producto para zapatos, carteras y otros, también intervienen muchos microorganismos. En lo ecológico, ya lo mencioné, sería realmente, no existiría vida en nuestro mundo sin la participación de los microorganismos. En ese pedazo de tierra que a lo mejor tienen ustedes en su jardín, si no existieran microorganismos en ese jardín, particularmente
Bacillus subtilis, Proteus y otros, sería imposible la transformación de la materia orgánica en ingredientes que las plantas absorben para cumplir su ciclo. Recuerden bien que las plantas absorben los productos no mineralizados, o mineralizados, perdón, o sea, productos inorgánicos del suelo. Y esas plantas al absorberlas, esos productos lo utilizan en su nutrición. Los animales cuando consumen esas plantas o cuando las plantas mueren, vuelven esos productos como orgánicos al suelo. Pero si no hubiesen las bacterias que transforman esos productos orgánicos en inorgánicos, las plantas no podrían absorber los nutrientes y ahí comenzaría lugares desérticos sin presencia de vegetales en el ciclo de vida de varios componentes como el carbono, el nitrógeno, el fósforo, en fin. Entonces, la participación de los microbios en la ecología, en la sistemática, en esto más que todo en el estudio de la clasificación de los diferentes organismos que existen en nuestro mundo. O sea, la sistemática es el estudio ordenado, sistemático, como dice, profundo, que permite ubicar a los microorganismos en diferentes reinos y en categorías o rangos taxonómicos. La agrícola tiene que ver con lo ecológico que expliqué, pero finalmente vemos la médico-sanitaria, que es la que nos interesa, porque el día de mañana ya estuvieron explicando algunos, creo que nos decía Peñaranda, mi perrito está engordando mucho. A lo mejor tiene que ver también con alguna microbiota intestinal que le está favoreciendo mucho la asimilación de los alimentos. Entonces, nos tiene que llevar a pensar a nosotros que nos interesa más este rubro, porque allí vamos a encontrar a los microorganismos que causan daño, enfermedad en los animales, y siempre recordar que si los animales se ven afectados por enfermedades, debemos cuidar mucho más, porque no solo los animales van a enfermar, sino que muchas de estas enfermedades, muchos de estos microbios pueden ser transmitidos a los humanos, causando las famosas enfermedades zoonóticas. Bien, y como hemos dicho, la microbiología se subdivide en tres ramas. En primer lugar, la bacteriología. Ya lo mencioné, la bacteriología estudia las bacterias. Pero en este caso hago una definición un poco sesgada. O sea, si agarran el diccionario Larousse o cualquier definición en otro, bacteriología es la ciencia que estudia las bacterias en general. No interesa buenas, malas, chicas, pequeñas, grandes, no interesa. Pero en nuestro caso, yo le aumento, estudia las bacterias y su relación con el rompimiento o ruptura de la salud o bienestar de animales y personas. Siempre incluyo a personas porque ayer les explicaba que la trilogía sobre la que se asienta el estudio, nuestra ciencia, la ciencia veterinaria, es la veterinaria, la zootecnia y la salud pública. Entonces, siempre hay que comprender que el apego, el cariño, el cuidado que tenemos a los animales es también por cuidar nuestro bienestar, el bienestar del hombre, ¿verdad? Y entonces, aquí hago una definición un tanto sesgada de bacteriología, dirigiéndome más hacia el estudio, en este caso, de las bacterias que tienen que ver con la salud de los animales. Y como ejemplo pongo ahí en la fotografía pongo una enfermedad muy común en la producción porcina, para los que se van a dedicar, que se llama mal rojo del cerdo, o enfermedades rojas del cerdo, o erisipela del cerdo, que es producida por esta bacteria, Erysipelotis russopatiae. Lo pongo este ejemplo por el nombre, que a veces es difícil de escribir, de leer, de comprender. Esta bacteria, este es el género Erysipelotis y su especie es russopatiae. Produce el mal rojo del cerdo, que es una bacteria que se ve. Aquí podemos ver colonias bacterianas en un cultivo hecho a partir de muestras de un animal enfermo. Se desarrollan estas colonias que son visibles a simple vista, les explicaba creo ayer, que son la multiplicación de millones de veces de una. Y aquí podemos ver los pequeños bacilos gram positivos que son los Erysipelotis russopatiae. Entonces,
aquí, claro, ya está mirando a través del microscopio, porque sería imposible verlos a simple vista. Pero cuando se los cultiva en medios de cultivo elaborados en el laboratorio, estas pueden, como se les da todas las condiciones, estas multiplican millones de veces formando estas agrupaciones que llamamos colonias bacterianas, que, como he dicho, son visibles a simple vista. Entonces, es una de las muchas enfermedades animales. El segundo tema es micología, micos, hongos. Estudia a mohos y levaduras, a los hongos, especialmente aquellos que tienen que ver con la salud de los animales y de las personas. O sea, aquí vuelvo a hacer el mismo afán de parcializarme, es decir, de hablar más de los hongos que causan daño o enfermedad en los animales, ¿verdad? Pero todos sabemos que hay hongos benéficos, que hay hongos que curan enfermedades, que hay hongos que comemos, el más común en Bolivia, los champiñones, ¿verdad? Entonces hay otros hongos que no tienen que ver nada con la salud, pero que también están dentro de la micología, pero a nosotros nos interesa estudiar las enfermedades que afectan a los animales. Y ahí podemos ver una colonia característica de un hongo muy conocido, Aspergillus, del género Aspergillus flavus, y mostramos las lesiones generalmente que son más visibles en los animales, las lesiones cutáneas, o sea, en la piel. Algunos me dirán, ¿por qué mohos y levaduras? Y aquí voy a aprovechar un poquito de alargarme. Supuestamente la asignatura, bueno, no supuestamente, la asignatura se llama bacteriología y micología y se supone que hay una enorme cercanía entre bacterias y hongos y eso no es cierto. Existen 10.000 años luz de diferencia entre lo que son bacterias y hongos. No hay relación entre ellos. La única relación es que son microorganismos. Y en el caso de los hongos, en el caso de las bacterias son organismos procariotas, o sea, son células procariotas, que significan que tienen un núcleo escasamente desarrollado, que la zona nuclear propiamente dicha casi que no existe, sino que hay la presencia de un rollo apelotonado de DNA en el cual no existe una membrana nuclear, no tiene nucleolo y la información genética es muy pobre en el caso de las bacterias. Procariota significa antes del núcleo. Entonces, no es que no tengan núcleo, o sea, inclusive se le dice, no se le utiliza el término núcleo como tal en las bacterias, se dice nucleoide, como despectivamente. Cuando vemos las películas de ciencia ficción, humanoide, que sabemos que no es un humano en sí, en nucleoide, o si no, zona nuclear se llama, porque el núcleo de las bacterias está escasamente desarrollado, es muy rudimentario. En cambio, si recuerdan histología que ya han hecho, la célula de los animales, de las plantas y en el caso de los hongos, son células eucarióticas. Verdadero carium, verdadero núcleo. O sea, en el caso de los hongos, el núcleo está completamente desarrollado, está circunscrito por una membrana nuclear, tiene nucleolo y tienen varios pares de cromosomas, no un solo cromosoma como sucede en las bacterias. Entonces, y además, en el caso de las bacterias, son organismos unicelulares exclusivamente. En cambio, en el caso de los hongos, hay hongos unicelulares y a esos le llamamos levaduras, pero hay también hongos multi o pluricelulares y a esos le llamamos mohos. En todo caso, en ambos casos son hongos, pero hay esa diferenciación en que hay hongos de una sola célula y hay hongos que están formados por varias células, aunque a pesar de estar formados por varias células, son incapaces de organizar tejidos. Eso como definición importante. Y
La tercera rama es la virología, que ahí yo tengo una definición, no errada, pero un poco arbitraria también, que estudia los seres más microscópicos hasta ahora conocidos, los virus y su relación con otros seres vivientes. Algunos ya habrá leído y me dirá, doctor, pero hoy en día, y eso es verdad, hay una corriente científica cada vez más grande que indica que a los virus no deberíamos considerarlos como microorganismos, porque un organismo tiene la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Verdad? Lo hace por su propia autonomía, y eso sucede con los hongos y las bacterias. En cambio, los virus en realidad no son otra cosa que un minúsculo paquete genético rodeado por una proteína. Inclusive, dentro de ese paquete genético están dotados de un solo ácido nucleico. Recuerden bien que para la vida, para un organismo, para una célula cualquiera, deben interactuar ambos ácidos nucleicos, el DNA y el RNA, para tener condición de vida. En cambio, los virus, ningún virus tiene los dos ácidos nucleicos. Inclusive una de las clasificaciones más importantes es por el ácido nucleico que poseen, RNA a un lado y DNA al otro lado. Entonces, esto hace que evidentemente los virus se los consideren como proteínas que cubren un paquete genético. Y por eso es que los virus, al ser incompletos, ya cada vez se va indicando que no tienen la categoría de un organismo, de un microorganismo. Y todavía está en estudio y seguramente en años más vendrá una definición más profunda, más exacta. ¿Por qué? Porque los virus necesariamente deben parasitar las células del organismo animal. ¿Para qué? Para poder complementar su maquinaria genética y poder multiplicarse, poder hacer la multiplicación de ellos y copar otras células, como nos lo han explicado ya en el caso del coronavirus, ¿verdad? El virus ingresa al organismo de la persona y necesita células receptoras urgentes. ¿Por qué razón? Porque debe conectar su escasa maquinaria genética para que a las células del hospedero, ¿para qué? Para complementar la condición de un ser, de un microorganismo, y poder, gracias a esta conexión, hacer la replicación, o sea, la multiplicación suficiente que cada vez va copando nuevas células y haciendo un proceso infeccioso dentro del organismo de la persona. Entonces, hoy en día hay esa discusión, pero mientras tanto, la virología sigue estando dentro de las ciencias microbiológicas y por tanto la mantenemos así. Inclusive en las clases de virología ya les explicará más profundamente. Y he puesto ahí dos enfermedades que son muy conocidas. Bueno, una ya no tanto para ustedes. La rabia canina, que sigue siendo un problema en Santa Cruz y Bolivia, que sabemos que es producida por un virus que afecta al sistema nervioso y que se puede difundir a través de la mordedura de un perro hacia las personas y en el caso de los animales a través de los vampiros. Y la fiebre aftosa, que afortunadamente para los que hemos trabajado mucho en este tema, ya está Bolivia libre de fiebre aftosa. Quiere decir que ustedes solo en películas, solo en dibujos van a conocer la fiebre aftosa. No van a poder observar, quiera Dios, ¿no? Nunca un caso de fiebre aftosa, porque esta ha sido erradicada después de más de 50 años de luchar contra la fiebre aftosa en Bolivia. O sea, es una de las primeras enfermedades que se ha eliminado de los animales, que es producida por un virus también. Y hay muchas virosis más, ¿verdad? El distemper canino, por ejemplo, el moquillo canino que tanto afecta a los cachorros por virus. En sí, hay una infinidad de virus que también los van a estudiar en su asignatura correspondiente. Pero después de haber dado un pantallazo de la microbiología, nosotros entramos directamente al tema de la bacteriología veterinaria primero. ¿Por qué? Porque nuestra asignatura es bacterias y hongos, ¿verdad? Bacteriología y micología. Y hacemos también un tanto, siguiendo ese sesgo,
una definición. ¿Qué es la bacteriología veterinaria? Es la ciencia responsable de estudiar a las bacterias responsables de causar enfermedades en los animales, y vuelvo a reiterar, y el peligro de estas bacterias que representan para la salud de las personas, la zoonosis. Y pongo en ejemplo un feto abortado, perdón, que es producida por varias bacterias, pero en particular más frecuente es por Brucella abortus, una enfermedad que afecta en principio a la especie bovina con más frecuencia, provocando la interrupción del embarazo, de la preñez, provocando y la expulsión del feto. Lógicamente, esta enfermedad, esta enfermedad bacteriana se puede transmitir al humano y particularmente se transmite a través de la leche sin pasteurizar, o sea, no tratada, porque la vaca brucélica no solo que expulsa el feto y expulsa enorme cantidad de las bacterias a través del líquido amniótico, sino que a través de la leche durante meses continúa eliminando cantidad enorme de la bacteria que puede ser fuente de contaminación para el humano. Pero es una de las muchas enfermedades producidas por bacterias. ¿Por qué el término de bacteriología? No se tiene muy claro al respecto, hay dos o tres corrientes, pero la más acertada dice que las primeras formas bacterianas que se observaron con la ayuda de una lupa, de un microscopio muy rudimentario. Recuerden bien que Hooke implementó por primera vez un microscopio y que luego, utilizando esa técnica, otros más comenzaron a... En la observación de bacterias, las primeras formas que observaron fueron bastones o bacilos, y utilizando del griego bacteria, que significa bastón o bacilo, con K, se dio el nombre de bacterias a estos microorganismos, para luego, por derivación, bacteriología, estudio de las bacterias, luego estudio de las bacterias. Y también es una ciencia bien amplia la bacteriología, y para un mejor estudio se la divide en bacteriología general y bacteriología especial. ¿Por qué bacteriología general? La definición misma, la escritura del término bacteriología general nos da a entender todo. O sea que estudia en forma general y común a las bacterias. En otras palabras, estudia los aspectos comunes entre las bacterias. Y estos aspectos comunes pueden deberse a la forma, o por ejemplo, encontramos tres formas características de las bacterias. Unas que son redondas, esféricas, que las llamamos cocos, como podemos ver en la fotografía de abajo. Cocos, cada uno de estos redonditos o de estas formas esféricas es un individuo, llamémosles así entre comillas. Es un ser viviente, que tiene capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Y como todas las bacterias tienden a formar grupos, o sea, fruto de su multiplicación, porque la multiplicación que ellos tienen se llama división binaria, es la forma más común de multiplicación o reproducción de las bacterias. Significa que cada uno de estos redonditos, de estas formas esféricas, de estos cocos, en cierta etapa de su vida, bajo condiciones favorables, se va a dividir en dos nuevos individuos, los que a su vez estos se dividirán en otros dos nuevos, haciendo que cada vez la presencia de las bacterias sea exponencial, es decir, 2, 4, 8, 16, 32, 64, es decir, según las condiciones favorables que ellas tengan. Entonces, tenemos a los cocos o a las formas alargadas, como decía hace rato por el término bacteria, que son llamados bacilos o bastones. Aquí podemos ver claramente que termina una división binaria esta bacteria. Como cualquiera de estas, aquí está viendo una elongación, un alargamiento de la bacteria, aquí ya lo hubo, y al final se forma un septo. Claro, no es tan sencillo como lo que estoy explicando. Cuando hablemos de reproducción bacteriana explicaré en más detalles cómo es la división binaria. Se producen muchos eventos fisiológicos al interior de la bacteria para que esto suceda, pero en definitiva es la división de una célula en dos con idénticas características.
Entonces, en cuanto a la morfología de los bacilos, o también las formas espiriladas, como hélice, un poco arrugadas, le llamo yo. Son las tres formas clásicas. Entonces, la bacteriología general estudia estas características en cuanto a su forma. También estudia sus características en cuanto a su fisiología. Por ejemplo, en la fotografía, o sea, la bacteriología general estudia también la fisiología, porque los procesos fisiológicos son idénticos en todas las bacterias, a pesar de que sean de uno u otro género, de una u otra especie. Y en cuanto a fisiología, miramos en esta fotografía de la izquierda las estructuras más importantes que posee una célula bacteriana. Y podemos ver de afuera hacia adentro en la pared celular, la membrana citoplasmática, el citoplasma, que es todo esto, todo lo que estamos mostrando con el cursor, ribosomas, flagelos, que ni siquiera le llaman aquí nucleoide, DNA, y es este rollo que, como ven, no tiene membrana nuclear, no tiene nucleolo, y la información genética que esta bacteria debe dar a sus descendientes. También hay una estructura especial que no todas las bacterias poseen, que es una cápsula bacteriana que está por encima de la pared. Y todas las bacterias, si bien no poseen todas las estructuras que estoy mostrando, y eso también es un tema de aparte de las estructuras celulares de la bacteria, todas ellas cumplen una función importante para la bacteria. Por ejemplo, ¿para qué sirve la membrana citoplasmática en las bacterias? No solo que sirve para contener el citoplasma, para hacer muro de contención del citoplasma y todos los elementos que se encuentran dentro del citoplasma, sino que la membrana citoplasmática cumple muchas otras funciones, inclusive de protección, pero la más importante es la responsable de la nutrición de las bacterias, porque esta membrana, al ser membrana, quiere decir que tiene poros, que tiene huecos, tiene la capacidad de seleccionar las moléculas que ingresarán como nutrientes a la bacteria a diferentes lugares del citoplasma, y también tiene la función de permitir la fuga o salida de los productos de desecho fruto de ese metabolismo. O también la multiplicación, o es otro aspecto fisiológico de las bacterias. Existen dos formas de multiplicación bacteriana, una asexual y otra sexual. Pero vamos a explicar en este caso la asexual, que ya le explicaba que es la división binaria, la simple fisión o división binaria, que no es otra cosa que en cierto momento una célula se divide en dos con idénticas características fenotípicas y genotípicas. O sea, cada una de las células tiene esa capacidad de multiplicarse dividiéndose. Y estas dos células que resultan de la división de una, con la misma velocidad que se dividió esta célula, se dividen ambas en dos nuevas células, haciendo que la multiplicación sea logarítmica o exponencial. Y también los aspectos comunes tienen que ver con el comportamiento bioquímico de las bacterias. Ya he dicho que las bacterias tienen un mecanismo enzimático fabuloso. Y de ahí que el comportamiento bioquímico tenga que ver con los procesos metabólicos para la nutrición de las bacterias. Como todo ser viviente, lo primero que necesita una bacteria para sentirse bien, para multiplicarse, para desarrollar sus procesos fisiológicos es nutrición, alimento. Recuerdo, decía, mi perrito come mucho, necesita alimento, pero en condiciones igual, en el caso de las bacterias, necesitan alimentos, necesitan moléculas muy pequeñísimas de diferentes alimentos que le permitan nutrirse. ¿Para qué? Para desarrollar todo su proceso fisiológico. Fruto de esos procesos fisiológicos que ellas realizan, son capaces de producir toxinas, porque las bacterias patógenas en muchos casos utilizan toxinas para agredir el organismo del animal. Otras veces producen enzimas, que muchas de ellas son utilizadas para beneficios propios de la bacteria, pero también esas enzimas suelen provocar daño en los tejidos del organismo animal. Hay una enzima muy conocida que se llama hialuronidasa, que, como entienden, desnaturaliza el ácido hialurónico. Y esto me van a entender mejor mis compañeras, que tienen que ver con el cuidado de su piel,
de que no le salgan las patas de gallina. Bueno, ahorita la mayoría están en los 19, 20 años, imposible que hayan patas de gallina, pero con el tiempo las mujeres se preocupan mucho de la tersura de su piel, ¿verdad? De su cara, sobre todo. ¿Y quién es el que hace sostén precisamente en los tejidos subcutáneos para que evitar esa? Es el ácido hialurónico, que recordarán es el cemento de unión que une célula con célula. Y entonces esta enzima, esa hialuronidasa, que destruye ese ácido hialurónico. Hay bacterias que su poder patógeno lo agrandan con la acción de esta enzima, destruyendo, ¿para qué? No solo para causar daño, sino para poder desplazarse a través de los tejidos. Pero además realizan diferentes acciones bioquímicas como la descomposición de los hidratos de carbono y otros. O sea, hemos hablado de los conceptos de la bacteriología general, que tiene que ver con conceptos comunes para todas las bacterias. Y saltamos al otro lado, a la bacteriología especial. Y aquí vamos a ver que el estudio ya no está a lo que es común entre las bacterias. El concepto de bacteriología general es para aquello que es común entre las bacterias, que es único, que está presente en la mayoría de las bacterias. En cambio, en la bacteriología especial, como lo dice ahí en la pantalla, estudia ordenada, sistemática y científicamente las características particulares que cada bacteria presenta y que son la diferencia con las restantes bacterias. Y ahí encontramos a las especies bacterianas. Es decir, que una determinada especie bacteriana tiene características muy diferentes a las otras especies, inclusive dentro del mismo género, y ni qué se diga con otros géneros bacterianos. Por eso dice, haciendo resaltar las diferencias de una especie con otra. Y ahí pongo el ejemplo de varias bacterias: Brucella abortus, Streptococcus viveris, Clostridium tetani, Bacillus anthracis, Mycobacterium bovis. El Mycobacterium bovis tiene notables diferencias con Brucella abortus. Y ahí estamos hablando de bacteriología. Son las características que presenta Brucella abortus y otras, Mycobacterium bovis. Así rapidito, una o dos diferencias. Una diferencia notable: la Brucella abortus pertenece a las bacterias gram negativas. Es decir, hay una coloración que se utiliza en bacteriología, que es de mucha utilidad, que permite iniciar el proceso taxonómico o clasificación de las bacterias y divide a las bacterias en dos grandes grupos: las gram positivas y las gram negativas. Y en este caso la Brucella abortus es gram negativa. En cambio el Mycobacterium bovis es gram positivo. En cuanto a tamaño y forma, si bien ambos son bacilos, las brucelas son en realidad cocobacilos, o sea, un poco ovoides. En cambio, el Mycobacterium es una forma alargada, un bastón bastante definido. Y podríamos ir mencionando así una serie de diferencias que tienen entre todas las que estén en la pantalla y entre todas las bacterias, lo que permite establecer una bacteriología especial dedicada a estudiar cada una de las especies bacterianas que tenemos y que afectan la salud de los humanos. Y con esa introducción, que es un poco rápida, llegamos a la historia de la microbiología. Y esto es importante. Habrán escuchado que un pueblo sin historia está condenado a morir. Entonces, una ciencia sin historia desaparece también. Y la historia de la microbiología es, diría yo, una de las más antiguas. Hoy cada vez se fortifica con en mayor profundidad la teoría de que las primeras formas de vida que ha tenido nuestro mundo han sido las bacterias. Se calcula en miles, en millones de años atrás la existencia de las bacterias. Y si nos ponemos a pensar cómo han ido en cada ciclo manteniéndose, no serán las mismas bacterias, pero sí ese mundo microbiano llamado bacterias ha venido manteniéndose hasta nuestros días. Y se dice que hasta el momento no hemos descubierto ni el 10% de las bacterias existentes en nuestro mundo. Y de ese 10%, obviamente,
las bacterias patógenas significan un porcentaje mínimo. Entonces, muchos indican que el origen de la vida misma en nuestro globo terráqueo tiene que ver con el desarrollo de las bacterias. Y en esto, como ven, los curas, los filósofos, los científicos, los politólogos, todos tienen que ver en el estudio del origen de la vida y dan mucho crédito a la participación de las bacterias. Claro, si observamos un poco la Biblia, y esto no quiere decir que no sea creyente yo, hasta hoy en día seguimos creyendo que el origen de las enfermedades es algo divino. Si bien yo creo que Dios existe, pero Él nos muestra con claridad que para que se produzca un cuadro llamado enfermedad debe haber dos factores. Uno, el cuerpo que se va a enfermar, y dos, el organismo que va a desencadenar esa enfermedad. Entonces, durante mucho tiempo, siempre el hombre ha pensado que por sus pecados, por su inconducta, vienen las enfermedades, pero lo cierto es que en parte puede tener razón, pero para que se desarrolle esa enfermedad existe una causa, una etiología, que en nuestro caso, el que estamos estudiando son las bacterias y hongos. Ya sabemos que las bacterias 8.000 años antes ya proporcionaban o le daban al hombre la transformación de alimentos y bebidas. Como todo hombre borracho, lo primero que buscaban los babilonios 6.000 años antes, la fermentación de las bebidas para obtener cerveza y vino. Los egipcios y hebreos, imagínense, 5.000 años antes de Cristo, le dijeron los hebreos al faraón lo que les explicaba, que debían retirar a todos los leprosos de las diferentes casas y a los tuberculosos también, porque de lo contrario toda la población en un determinado tiempo iba a verse afectada. O sea, ellos ya hablaban de que algo el enfermo transmitía al sano para que se desencadene una enfermedad. Y ya en tiempos más modernos, ya en nuestra era cristiana, aparece Hipócrates, padre de la medicina. Fue el primero en indicar que habían dos condicionantes para que se desarrolle o para que se produzca una enfermedad. Un factor interno y otro factor externo. Un factor intrínseco y extrínseco, decía él. El factor interno se refería al organismo, en este caso a los animales que iban a enfermar o a los humanos que iban a enfermar. Y el factor externo a la causa de la enfermedad, en este caso a las bacterias y hongos que desencadenarían la enfermedad. Esta opinión, esta hipótesis de Hipócrates ha sido tan utilizada, hasta hoy en día es utilizada, y le han aumentado un elemento más, medio ambiente. Y eso se lo podemos explicar claramente. Por ejemplo, el dengue no existía hasta hace unos 10 o 15 años en Santa Cruz. Vino de afuera, que es producida por un virus, saben bien, ¿verdad? Y hoy sabemos que tenemos dengue y que si no controlamos a los mosquitos, la enfermedad se puede disparar, diseminar entre la población, ¿verdad? El factor intrínseco son las personas que podemos enfermarnos de dengue. Y el factor extrínseco es el virus del dengue. Pero aquí es necesario que haya un mosquito. Entonces ahí el medio ambiente, las condiciones de desarrollo de estos mosquitos, ¿para qué? Para que haya la transmisión del enfermo al sano, del virus llevado del enfermo al sano y se produzca la enfermedad. O sea, los epidemiólogos hoy día no solo hablan de factor interno y externo, sino también de medio ambiente. Y eso podemos también aplicarlo en el caso de los animales, ¿no? La medicina es única y las enfermedades, si bien son en algunos casos diferentes, la misma acción se da. Hablaría, por ejemplo, de la anemia infecciosa equina, para que entiendan, para que no sea un ejemplo en humanos nada más. La anemia infecciosa equina obviamente es producida por un virus, el virus de la anemia infecciosa equina. El factor interno vendría a ser los equinos, los caballos, porque es una enfermedad exclusiva de caballos. El factor externo, el virus. ¿Y quiénes llevan la enfermedad de un animal enfermo o sano? Son
insectos hematófagos, mosquitos, tábanos y otros que diseminan la enfermedad chupando la sangre del enfermo para luego inyectarlo en el organismo del animal sano. Pero fue Frascastorius, imagínense, apenas se había descubierto la América, 1492 para los que no recuerdan. O sea, unos 50 años después de eso, Frascastorius fue el primero en hablar: en el medio ambiente existen gérmenes. Se refería a microorganismos que son responsables de las enfermedades en humanos y animales. Dice la historia que pobre Frascastoro, como dicen algunos, Gerolamo Frascastoro, pobre al dar su opinión, porque desafortunadamente, a pesar de que tenía absolutamente razón, no tuvo la posibilidad de demostrar su hipótesis. ¿Por qué? Porque no teníamos en la época los microscopios, los elementos que nos permitan demostrar la existencia de ese mundo abundante microbiano que existe, que nos rodea en nuestro medio ambiente. Pero además estaba de moda y muy fortificada la famosa teoría de la generación espontánea, que indicaba que la biogénesis, es decir, la presencia de ciertos organismos sin que haya reproducción, ¿verdad? Y esto estuvo inclusive por la Iglesia durante mucho tiempo apoyada, hasta que se pudo descubrir que evidentemente existen seres invisibles a simple vista que son responsables de muchas acciones, en algunos casos para beneficio del hombre, en otros casos para provocar enfermedad. Doctor, Sí, compañero, le escucho. creo que a él fue al que lo mataron porque dijeron que estaba loco Lo iban cuando dio esa teoría. lo iban a quemar cuando dijo hay gérmenes, porque en primer lugar se estaba tirando contra la curia romana, contra la iglesia, y eso era un sacrilegio. Y en segundo lugar no podía demostrar el pobre, pero se sabe que por esa opinión todavía le perdonaron la vida, pero más tarde siguió con otros estudios al extremo que al final terminó sacrificado el hombre, porque lo consideraban un loco. Un Ah, loco. no sé si era el mismo, pero había uno que dio esa teoría, que dio una teoría parecida y que lo quemaron, lo colgaron, porque en ese tiempo se creía de que de que, de que no se necesitaba estar limpio, porque la gente tenía una higiene muy precaria. Entonces creían que la sociedad no era culpa, no tenía la culpa de ninguna de las enfermedades, porque no tenían idea de las bacterias, ni de los gérmenes, ni de nada. En las personas, bueno, yo soy viejo ya, ¿no? 75 años voy a cumplir en octubre. Pero yo tengo memoria de mi niñez y escuchaba a algunos viejos que no deberíamos bañarnos muy seguido, porque botábamos nuestras defensas. En parte tiene razón. El uso, por ejemplo, de jabones que eliminan la microbiota es hasta cierto punto dañino. ¿Por qué? Porque eliminan la microbiota buena también, no solo la mala, la buena también. Y eso provoca infecciones cutáneas abundantes, ¿verdad? Hoy en día tenemos infecciones cutáneas más frecuentes que en años antes. En parte, pero está visto que no se puede vivir en la cochinera, que es como estamos viendo ahora con la COVID-19, que es necesario el lavado permanente para evitar infecciones. Claro, el señor al final fue sacrificado, y en la época era la muerte en la hoguera, ¿no? Quemado, y precisamente no solo matar a la persona, sino matar su alma, porque estaba cometiendo un sacrilegio tremendo. Bueno, pero ya lo importante es que él habló y dijo: hay gérmenes, en nuestro mundo está rodeado, está abundante cantidad de microorganismos que no los vemos, que son los responsables de la mayoría de las enfermedades que tenemos. Él ya estaba, ¿no es cierto?, más no pudo comprobar. Y aquí en la pantalla, para seguir, Kiara, en la pantalla se ve Antonio van Leeuwenhoek, hasta para leer el nombre difícil, para escribir difícil. Antonio van Leeuwenhoek, quiero que lo pongan en su mente, mírense.
en 1676 fue el primero en observar bacterias y las llamó animálculos, animalículos, pequeños animalitos. Este señor no era un científico, era un mercader que tenía una particularidad muy especial. Le gustaba pulir lentes, su afición más era. Y como dice que viajaba de ciudad en ciudad en Europa, visitaba diferentes ciudades en sus tiempos extras, que como sabemos todo mercader de la calle, como lo vemos, a ratos tiene venta loca, a ratos no vende, entonces, se dedicaba a pulir lentes. ¿Con el propósito de qué? De observar cosas microscópicas. Y poco a poco fue dándose mejores ideas y con la experiencia de Hooke, también él sobrepuso en 2 barras de hierro, en dos o tres lentes para magnificar los objetos a observar, y en cierto momento, después de un largo estudio, logra observar a las bacterias y dice: veo animalículos. Y a él la historia le reconoce el descubrimiento de las bacterias. Y he puesto una fotografía ahí como mostrando bacilos, cocos, espirilos, que seguramente fueron las formas bacilares más grandes que logró observar, porque de hecho la capacidad de resolución de su microscopio, un tanto rudimentario, no era muy potente, pero logró ver las bacterias, sobre todo en su afán de observar la vida. Dice que lo primero que observó, como todo curioso, es su semen para observar sus espermatozoides. Luego se extrajo un poco de sangre y logró observar los glóbulos rojos y blancos. Y finalmente logró observar a las bacterias. O sea, no era un científico, pero tenía ese espíritu científico, ese espíritu innovador de buscar lo novedoso, lo nuevo. Y él logra descubrir a las bacterias. Recuerden bien, entonces Antonio van Leeuwenhoek es el que descubre a las bacterias, el que demuestra la existencia de las bacterias. Y ya después se desarrolla la ciencia, vienen estos dos curas, Redi y Spallanzani, que dan mayor fuerza al descubrimiento al demostrar que lo que dijo Frascatorio era cierto, y logran demostrar que la putrefacción de la proteína, la descomposición de los alimentos, era por esa microbiota abundante del medio ambiente. ¿Cómo logran? Con un método sencillo. Obtienen 2 pedazos de carne, y a uno lo cubren perfectamente del medio ambiente y al otro lo dejan al medio ambiente. Y demuestran que el que estuvo al medio ambiente se descompone más rápidamente por la acción de los microorganismos existentes en el medio ambiente. En cambio, el protegido, al estar al abrigo de la presencia de microorganismos, permanecía mayor tiempo sin descomposición. Pero quien demuestra más científicamente esta acción, si bien Redi y Spallanzani logran esto, es Louis Pasteur. ¿Cómo estoy en la hora? No, ya tengo unos 4 minutos más. Louis Pasteur, uno de los grandes de la microbiología, que conjuntamente con Robert Koch, que lo vamos a ver enseguida, fueron los que dieron los elementos más fijos para entender a la bacteriología en particular. Él demuestra claramente lo que Redi y Spallanzani habían hecho, pero lo hace más científicamente utilizando los famosos matraces con cuello de cisne, en los que demuestra que el aire no es el responsable de las enfermedades, sino que el aire contiene partículas que lleva microorganismos. Y al utilizar los cuellos de cisne demuestra que el aire puede penetrar a un producto alimenticio y no le causa daño, pero cuando este producto alimenticio es puesto en contacto del aire que contiene bacterias, se descomponen los alimentos. Y de ahí nace e inventa la pasteurización de los alimentos, porque en la época los vinos famosos franceses tuvieron un problema de que se agriaban, se ponían ácidos, y ustedes saben, la industria vitivinícola de Francia es la más famosa en el mundo. Entonces los productores de vino los contratan y él descubre que en el proceso de transformación
del vino, en el proceso de maduración del vino, habían intervenido otras bacterias inoportunas, decía él, unas que no correspondían al proceso propio. Y entonces, para lograr eliminar esas bacterias inoportunas, inventa la pasteurización, que es el calentamiento del producto a 65 grados centígrados durante 30 minutos para luego enfriarlo rápidamente, provocando así la destrucción de estos microorganismos. Y un método que hasta hoy en día es eficiente. Pero además descubre y logra cultivar a la bacteria responsable del cólera de las aves, que hasta hoy en día es un problema en la avicultura, que es una bacteria que se llama Pasteurella multocida. Prepara, no descubre el virus de la rabia, pero prepara la primera vacuna contra la rabia. O sea, la rabia en Europa en esa época, en Francia, en Italia y otros países de Europa, era una enfermedad muy difundida por perros. Entonces, él comienza a elaborar. También prepara primero una vacuna contra el cólera de las aves. Y por esas acciones de elaborar vacunas, de ser entre los primeros en elaborar vacunas, se le da el gran honor de decir padre de la inmunología. O sea, el que, si bien hay otro señor que descubre el proceso de vacunación con el virus de la viruela bovina hacia el hombre, Pasteur es el que realiza mayores acciones para desarrollar la inmunología a partir del uso de vacunas. También también fabrica la primera vacuna contra el anthrax, y por todas estas acciones de fabricación, de invención de vacunas, se le da el nombre de padre de la inmunología. Y llegamos a este otro, bueno, es en la misma época, eran condiscípulos, si bien el uno era francés, el otro alemán, Robert Koch, que tiene méritos enormes como microbiólogo. Es responsable de descubrir quién causa la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, y da inicio a la bacteriología exacta. ¿Por qué razón bacteriología exacta? Porque no solo se conforma con observar a las bacterias a través del microscopio, sino que utiliza colorantes y va más allá. Dice, si las bacterias para causar enfermedad se reproducen, nosotros les vamos a dar nutrientes aquí en el laboratorio para que ellas se multipliquen, y utiliza por primera vez medios de cultivo caseros que permiten estudiar más profundamente las bacterias. Él, en la época, era el anthrax, una enfermedad muy común en el del ganado, era una enfermedad que causaba muchas bajas en la ganadería de Europa, y él se pone a observar el desarrollo de la enfermedad, es decir, a descubrir los signos, los síntomas y lesiones que producen la enfermedad, y en base a ese estudio crea los famosos 4 postulados de Koch. Con esto concluyo. Lo estoy haciendo muy a la disparada, disculpen ustedes. Los 4 postulados de Koch hasta hoy en día son utilizados en el diagnóstico de enfermedad. ¿Qué dice el primero? El microorganismo, o sea, el patógeno, ¿no?, está presente en animales enfermos, no en los sanos, obvio, pero era necesario indicar que cuando buscamos un organismo en una enfermedad determinada, busquémoslo en los animales enfermos, no en los sanos. Segundo, demuestra... Disculpa que lo interrumpa, es que tenemos clase ahorita de fisiología. Ya, y entiendo que la doctora Teruya le cierra el pabellón. Ya, entonces vamos a quedar ahí. Si hubiera algunas preguntas, anótenla. El día de mañana concluimos con esto y continuamos nuestra clase, ¿ya? Listo, gracias, doctor. Gracias. Está bien, doctor, gracias. Gracias, doctor. Doctor. Chao, compañero. Gracias. Gracias.